Hola, buenas tardes, casi buenas noches. Muchas bendiciones para todos. Yo soy José Ángel Peralta de la Unidad para el Desarrollo Integral Dominicano, la UDD, Ministerio Cristocéntrico, para evangelizar nuestro país y el mundo y levantar líderes con principios cristianos para dirigir la República Dominicana. Nosotros creemos en este sentido, mis queridos hermanos, que la República Dominicana puede salir adelante, puede sacar adelante a todos los ciudadanos dominicanos. Un país que lo tiene todo, la República Dominicana. Lo único que no tiene es líderes con temor de Dios para dirigir los destinos de nuestro país. Por eso abogamos nosotros, la UDD, Unidad para el Desarrollo Integral Dominicano. El objetivo principal de la Unidad para el Desarrollo Integral Dominicano es unir al pueblo dominicano en torno al Evangelio de Cristo para enfrentar los grandes desafíos que tenemos por delante de cara hacia el desarrollo de la nación. La República Dominicana necesita desarrollarse para sacar adelante al 80% de la población que está sufriendo. Pero para eso se necesitan líderes con temor de Dios. Y ese es nuestro propósito, que Dios nos ayude a levantar líderes con sabiduría de lo alto, con temor de Dios. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Temor de Dios es ajustarnos a los mandamientos, a los santos mandamientos de la ley de Dios. Ahí está el temor de Dios. Temor de ofender a Dios. Que no es lo mismo que miedo. El miedo es otra cosa. El miedo nos paraliza. La duda y el miedo son dos delegados del diablo que el Señor reprenda para inhibirnos a nosotros de realizar lo que tenemos que hacer. La duda y el miedo. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios es un amor profundo por el Señor, por mantenernos habitando en su presencia, en lo que llamamos la casa del Señor. La casa del Señor es el estado de gracia y santidad. En ese estado de gracia y santidad que nos consiguió la sangre de Cristo. En ese estado de gracia es que nosotros llamamos habitando en la casa del Señor. Ese estado de gracia y santidad es el concepto espiritual, el concepto teológico de habitando en la casa del Señor. No son las cuatro paredes del templo. Aunque cuando vamos al templo, con justa razón decimos que vamos a la casa de Dios porque lo es. Pero el concepto espiritual y teológico de habitando en la casa del Señor, es el estado de gracia. En ese estado de gracia que nos consiguió la sangre de Cristo, el diablo no puede contigo. En ese estado de gracia que nos consiguió la sangre de Cristo, el demonio no puede conmigo. Por eso tenemos que luchar por mantenernos en el estado de gracia. Y uno de los dones del Espíritu Santo que nos ayuda a mantenernos en el estado de gracia es el santo temor de Dios. El santo temor de Dios. El Espíritu Santo regala 7 dones. La Iglesia Católica nos enseña eso. 7 dones. En la renovación católica carismática hemos aprendido que el Espíritu Santo nos regala 7 dones. Número 1, sabiduría. Número 2, entendimiento. Número 3, ciencia. Número 4, consejo. Número 5, fortaleza. El don de fortaleza. Número 6, el don de piedad. Y número 7, el don de temor de Dios. De esos 7 dones que regala el Espíritu Santo, la Biblia dice en el libro del Eclesiástico, capítulo 25, verso 10, dice: qué grande es el que encuentra la sabiduría
pero no supera al que teme al Señor. El temor del Señor es más grande que cualquier cosa. ¿Con quién comparar al que lo posee? ¿Usted se da cuenta? Entonces no es la sabiduría el más grande, es el temor de Dios. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahí comienza la sabiduría. Ahí comienza la sabiduría, mi querido hermano. Según Proverbios capítulo 1, verso 7. Ahí comienza la sabiduría, en el santo temor de Dios. Si caminamos en esa presencia de Dios, entonces el Señor nos va a regalar la sabiduría, el conocimiento. Porque es como estar a los pies de un maestro, a los pies del gran maestro, del maestro de los maestros, del científico de los científicos, del doctor de los doctores. Y ese es Dios Todopoderoso, en sus tres divinas personas, que lo ha creado todo y lo sabe todo. Él lo ha creado todo, toda la ciencia del saber humano la ha creado el Señor. Entonces, estar a los pies de Él es estar a los pies de la misma sabiduría, de la sabiduría misma, más bien. Y la Biblia dice que el temor de Dios, pues, es el principio, el inicio de la sabiduría. Todo tiene un principio, ¿verdad? Un comienzo. Ahí se inicia para el ser humano la sabiduría. Por eso es que nosotros abogamos por líderes para dirigir la República Dominicana con sabiduría. Ya está bueno que nosotros como cristianos, católicos, evangélicos, no, ya está bueno que nosotros nos mantengamos al margen de la administración pública, donde se están manejando los grandes recursos de la nación, hermano. Despertemos. Ahí es que se están manejando los grandes recursos de la nación. Y se lo estamos dejando al mismo demonio. Al mismo demonio para que los maneje. ¿Cómo puede sacar adelante al pueblo dominicano un presidente que no tiene temor de Dios? Dígame usted, ¿cómo puede? ¿No tiene sabiduría? Porque si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, un presidente que no tiene temor de Dios no tiene sabiduría. ¿Cómo me puede decir a mí un presidente que tiene temor de Dios, que tiene sabiduría, aprobando las 3 causales del aborto, aprobando que los hombres se casen hombre con hombre, mujeres con mujeres? Dígame usted, ¿qué clase de sabiduría es esa? Más bien es la estupidez de un hombre que no entienden las cosas del Espíritu de Dios, porque para ellos es locura. Así mismo andan por ahí un montón de psicólogos y eso, hablando disparate que no conocen en el lío que se están metiendo con el de arriba, con el Todopoderoso. Un montón de psicólogos que dan pena y hasta vergüenza por estar metiéndose en lo que no saben. No saben. Es una cosa muy terrible, ¿eh? Y por ejemplo, hablando por ejemplo de estas pobres personas, vamos a decir, que están atrapadas en el homosexualismo, el lesbianismo, estas pobres personas que están atrapadas en esa calamidad tan terrible. Dios creó el hombre y a la mujer, ¿verdad? En el paraíso, ya sabemos la historia. Es una lástima muy grande que los políticos de este mundo, los que están dirigiendo este mundo, estén derricando por el abismo a estas pobres personas, diciéndole que eso está bien, diciéndole que somos todos hijos de Dios, y por eso vamos a mantenernos entonces en pecado, ¿verdad que sí? Ajá, y es así. No, pues si fuera así, el Señor nos manda a arrepentirnos, a convertirnos, a volvernos a Él, mis queridos hermanos. El día pasado tuve una visión, mis queridos hermanos, donde el Señor me presentó a un montón de homosexuales frente a mí. Era un grupo de homosexuales y escuché la voz del Señor que me habló claro y me dijo
Y esto no es un cuento, esto fue verdad, esto es un testimonio. Y se lo digo con mucho amor a los que están atrapados en esa famosa comunidad. A los que están atrapados ahí, hombres y mujeres, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Los que están atrapados en eso, se lo voy a decir con mucho amor lo que el Señor me dijo. El Señor me dijo, predícale con amor. Escuché la voz de Dios que me lo dijo. Claro, predícale con amor para que se arrepientan. Queridos amigos que están en esa comunidad, el Señor los invita también a ustedes a venir a la iglesia. No crean el cuento que nosotros los discriminamos. Son cuentos. Esos son cuentos de los que no conocen la iglesia, de los que no van a la iglesia. Todo el que es cristiano acepta que vengan a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y se sienten con nosotros como hermanos ahí. Déjame decir una cosa, usted no tiene que dejar nada para venir a la iglesia. El Señor vino a llamar a los pecadores. Todos somos pecadores. Unos pecamos de una manera, otros pecan de otra forma. Pero todos estamos llamados a un arrepentimiento genuino y a una conversión verdadera. A un arrepentimiento genuino y a una conversión verdadera. En otro video vamos a hablar después, más adelante, de dónde viene esa situación. Que ni ellos mismos se dan cuenta que están atrapados en una cosa muy difícil, en una situación muy terrible, en una condición muy terrible. Ni ellos mismos se dan cuenta que están atrapados en eso. Y que pueden condenarse, como se puede condenar el adúltero, como se puede condenar el fornicario, como se puede condenar el asesino, como se puede condenar el ladrón, como se puede condenar el mentiroso. También ellos se pueden condenar. Tienen que arrepentirse, como nos tenemos que arrepentirnos todos. Cada quien medita de dónde ha caído. Cada quien medita de dónde ha caído, para que pueda levantarse. No se lleven de estos psicólogos que no saben nada. La palabra de Dios se cumple, hermanos queridos. No se lleven de estos psicólogos que eso es un gen, que eso es natural. Mentira del diablo. La Biblia dice que es antinatural. Entonces no es natural. Es antinatural. Es en contra de lo que Dios ha creado. Es más, le voy a decir una cosa. El mismo demonio que provoca ese gran pecado. Yo escuché un testimonio en estos días pasados de una visión que tuvo alguien con respecto a eso. El mismo demonio que es el que provoca ese gran pecado en contra de la naturaleza, en contra de lo que Dios ha dispuesto. El mismo demonio, cuando dos hombres están cometiendo esa torpeza, ese testimonio dice que el demonio se retira al ver a dos hombres cometiendo esa torpeza. El mismo demonio se retira. No aguanta ver una cosa como esa. Es el único pecado que el demonio se retira cuando dos hombres están cometiendo esa torpeza. Porque ni el mismo diablo, que el Señor reprenda, aguanta eso, ver eso. Y lo mismo que dos mujeres también. Lo mismo que dos mujeres también. Y eso se lo digo con todo el amor del mundo, mis queridos hermanos. Con ánimo de que la gente reflexione. Con ánimo de que la gente se arrepienta. Si usted tiene esa tendencia, pídele a Dios la fuerza para no caer en esa desgracia. Pídele a Dios que le libere, que le sane, que le limpie. Vaya a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, que ya van muchos de ellos que se han convertido, para que usted lo sepa, hermano, que me escucha. Van muchos ya que se han convertido. La Unidad para el Desarrollo Integral Dominicano es una organización cristocéntrica que viene para ayudar a cualquier tipo de pecado. Además de levantar líderes. Acuérdense que el objetivo número uno de nosotros es un pueblo evangelizado. Nosotros sin el evangelio de Cristo no vamos a hacer nada. Ese es el objetivo número uno, porque ese fue el objetivo número uno que el Señor me dio aquel día de madrugada orándole al Señor. El Señor me dio 8 objetivos, que ya lo hemos hablado en otros videos. Y lo vamos a seguir hablando aquí también y dilucidándolo y llegando
a la conclusión. Bendiciones de lo alto, mis queridos hermanos. José Ángel Peralta, Unidad para el Desarrollo Integral Dominicano. Tenemos que concluir este video. Bendiciones.